El don de tu alma. Capítulo 1. La sanación. El viaje que has emprendido al leer este libro será más significativo y sanador si tienes un cierto marco conceptual. Empecemos, entonces, con una pregunta fundamental. ¿Por qué antes de nacer planeamos tener en esta vida ciertas experiencias, incluyendo grandes desafíos? El karma. En ocasiones, el karma se conceptualiza como una deuda cósmica, pero en mi exploración de la planificación prenatal, he llegado a considerarlo más bien una falta o una ausencia de experiencias equilibradas. Por ejemplo, si tienes un hijo discapacitado y dedicas tu vida a cuidarlo y amarlo, después de esta vida cualquiera de los dos, o ambos, podría tener la sensación de haber sufrido una experiencia desequilibrada. En el nivel del alma, es probable que ambos tratéis de equilibrar las experiencias de esa vida, y si es así, podéis planear juntos otra reencarnación en la que se inviertan los papeles. Tú decidirías nacer con una discapacidad física, y le pedirías al que fue tu hijo que asumiera el papel de tu madre o de tu padre. Motivado por el gran amor hacia ti, y por el deseo de equilibrar las experiencias de esa vida anterior, posiblemente él estaría de acuerdo con tu solicitud. Y así, otra vida se pondría en marcha. La sensación de equilibrio en el alma no se deriva de lo que ésta hace por otra alma, sino de experimentar una vivencia que no tuvo antes. Por ejemplo, el alma del que fue tu hijo tendrá una sensación de equilibrio cuando haya experimentado el hecho de cuidarte. De forma semejante, lo mismo te sucederá a ti una vez que recibas sus cuidados. El mismo principio se aplicaría si hubieras abandonado a tu hijo discapacitado en una vida anterior. Aunque bien podrías decidir tratar de arreglar las cosas con él en otra vida, eso no crearía una sensación de equilibrio, que únicamente lograrías al experimentar tú mismo el abandono. Escúchame bien, dijo Yeshua al hablar de este tema. El karma no se equilibra al hacer el bien a otra persona, como piensa la gente. No es haciéndole algo a alguien como uno equilibra su propio karma, sino teniendo uno mismo la experiencia. Asimismo, existe una diferencia entre lograr el equilibrio y liberarse del karma. El karma se equilibra cuando el alma siente que ha experimentado todos los aspectos de un asunto, y se libera cuando se resuelven las causas subyacentes del desequilibrio original. Esta diferencia es importante. A menos que sanemos las causas subyacentes de nuestro karma, tenderemos a generar un nuevo karma aún después de equilibrar el original. Por ejemplo, supongamos que en una vida anterior tuviste la falsa creencia de que los recursos del universo eran limitados y que no había suficiente para todos. Supongamos también que esta falsa creencia te provocó mucho miedo. Tanto que decidiste robar la comida de tu vecino. Al final de esa existencia, cuando volviste a la esfera no física y revisaste tu vida, sentiste un deseo de equilibrar esa experiencia. Por ello, planeaste experimentar algún tipo de pérdida material en tu siguiente vida, y restablecer en tu cuerpo la energía del miedo, y la falsa creencia de la escasez con el propósito de sanarlos. Las experiencias que planeas para tu siguiente vida equilibrarán el karma, pero no necesariamente abordarán el miedo o la falsa creencia. Si estos elementos permanecen sin sanar, es muy probable que te lleven a emprender otras acciones que generarán más karma. El karma original se liberará solo cuando el miedo subyacente y la falsa creencia sean sanados.
En el nivel del alma, serías consciente de este hecho y podrías planear, por ejemplo, la experiencia de la pobreza o de los problemas económicos en tu siguiente encarnación, no como un castigo por el acto de haber robado en tu vida pasada, sino como un medio de reflejar ante ti mismo aquellos aspectos de tu conciencia, el miedo y creer en la carencia, que necesitan ser sanados. Aunque el sufrimiento nos provoca desagrado y resistencia, es un potente mecanismo de sanación incluso aunque no comprendamos conscientemente cuándo o cómo la causa. Sin embargo, ser conscientes deliberadamente de su propósito puede empoderarnos para aprender las lecciones subyacentes, y generar la sanación necesaria de una manera mucho menos ardua. En uno de nuestros diálogos, Yeshua describió el karma como un conjunto de falsas creencias acerca de uno mismo y del mundo. La creencia en el miedo y la separación. Creo que en esta época crucial para la evolución de la humanidad, estamos regresando a un estado de conciencia unitaria en la que todo ello está sanando. Contrariamente a la creencia popular, tal sanación puede producirse de una forma muy rápida, incluso en un instante. Dice Yeshua: la liberación del karma puede ocurrir en un instante, cuando el alma se da cuenta de la verdadera naturaleza de su propia esencia. Divinidad pura, unidad con el Espíritu. Esta comprensión produce una profunda paz. Cuando el alma puede albergar este conocimiento, se liberará muy fácilmente de los lazos del karma. Hay una historia en la Biblia sobre un criminal que fue crucificado junto a mí. Se sentía profundamente conmovido por la energía compasiva que yo irradiaba y, debido a la profunda liberación que experimentó en el proceso de su muerte, pude decirle: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En ese momento, tuvo lugar una verdadera liberación del karma, un despertar que recordará en sus vidas futuras. Hay una paradoja que es inherente a la dualidad, vida tridimensional. Un gran karma puede generar una gran iluminación. Las almas que han explorado plenamente su lado oscuro, y han llevado un enorme karma sobre sus hombros pueden convertirse en los maestros más grandes y compasivos para otras personas. Quizás hayan necesitado mucho tiempo para lograr la liberación, pero todos ellos dirán que la dificultad no fue la cantidad de luchas y de sufrimiento al que tuvieron que enfrentarse, sino el hecho de darse cuenta de que las luchas no eran verdaderas, sino un resultado de su creencia en el miedo y la separación, y que en realidad estaban libres desde el principio. La liberación del karma no es difícil en el sentido de tener que experimentar mucho sufrimiento, sino porque arremete contra las ilusiones profundamente arraigadas que han nublado la conciencia de la humanidad durante tanto tiempo. La clave es ser consciente de quién eres realmente, tu alma, y recordar que el Espíritu te ama de un modo incondicional, y que estás seguro y eres libre ahora. ¿Es difícil darse cuenta de esto? Seguramente piensas que así es. El objetivo de este libro no es más que ayudarte a recordar quién eres realmente. El vasto, sabio, afectuoso, ilimitado, eterno y sagrado ser que planeó la vida que llevas ahora. Conforme entras más plenamente en este recuerdo, verás cada vez con mayor claridad que puedes equilibrar y liberar tu karma y sanar todo lo que necesitas sanar. Tú eres el poderoso creador de todo lo que experimentas, tanto de los desafíos que planeaste antes de nacer como de la sanación que creas a cada momento. Sanación. También planeamos los desafíos y otras experiencias de vida para sanar distintas energías y aspectos de nuestra conciencia que podrían no relacionarse con nuestro karma. Por ejemplo, en el plan de tu alma cuento la historia de Penélope, una joven que planeó nacer totalmente sorda. Cuando la médium Stacy Wells y yo accedimos a su sesión de planificación prenatal, descubrimos que en la vida anterior a la actual tuvo la misma madre que en esta.
En esa vida anterior, Penélope había oído cómo el novio de su madre le disparó hasta matarla. Penélope quedó psicológicamente traumatizada por ese hecho, hasta el punto de que la llevó a suicidarse más adelante. De esa manera, regresó al espíritu con lo que podía denominarse una energía de trauma sin resolver, que debía ser sanada. En su sesión de planificación prenatal, el espíritu guía de Penélope le preguntó si le gustaría nacer sorda para que no volviera a sufrir ningún otro trauma similar, y para que pudiera lograr la sanación de la vida anterior. Penélope respondió: sí, eso es lo que deseo hacer. Así comenzó la planificación de la experiencia de vida de su sordera. También relato la historia de Pat, un caballero que, antes de nacer, planeó experimentar varias décadas de alcoholismo. Pat forjó ese plan de vida en parte por la forma en que murió en una existencia anterior. Cayó en combate, y fue el último hombre que quedó en el campo de batalla. Mientras lo recorría mirando a sus compañeros caídos, sintió un intenso miedo. En ese estado de miedo extremo, recibió un disparo y falleció. De esa manera, la energía del miedo se alojó en su conciencia, y le produjo una gran necesidad de sanación. Antes de nacer, Pat sabía que una larga experiencia de alcoholismo sería tan dolorosa emocionalmente que le llevaría a buscar a Dios, tras lo cual tendría un despertar espiritual que sanaría su miedo. Su sanación empezó, de hecho, un día cuando volvió a casa del trabajo, bebió literalmente hasta la última gota de alcohol de que disponía, cayó de rodillas y gritó a Dios en busca de ayuda. En ese momento, sintió perfectamente la presencia de Dios. Pocas semanas después, se sometió a un proceso de rehabilitación y nunca volvió a beber. Pat planeó y completó brillantemente un círculo de sanación. Planificó que su miedo se expresara en forma de alcoholismo con el objetivo de que éste generara un dolor emocional que le llevara a descubrir su espiritualidad para que ésta lo sanara. Nuestros planes de vida están diseñados para sanar ciertas energías sin resolver de nuestras vidas anteriores. Entre ellas se encuentra el juicio a nosotros mismos o a los demás, la culpabilidad por nosotros mismos o por otros, la ira y muchas otras emociones negativas. Si finalizamos varias vidas con estas emociones aún presentes en nuestra conciencia, se convierten en un residuo para nuestras almas. Estas, por lo tanto, al planificar futuras vidas, o, en algunos casos, al ser arrastradas hacia ellas, reflejarán estas emociones ante nosotros para que podamos afrontarlas. Aquello que queda sin sanar en una vida debe sanarse en otra. Dar servicio a los demás. En el nivel del alma, el deseo de ofrecer un servicio a los demás es una motivación muy importante para planear ciertas experiencias de vida. Este deseo es una expresión orgánica de la conciencia de unidad, el estado natural de nuestro ser en nuestro hogar no físico. Entiendo el concepto de unidad como la realidad de que existe un solo ser en el universo. Tú, yo y, de hecho, todas las personas, no somos más que expresiones individualizadas de ese ser, que es la unidad. Es por ello por lo que la expresión dar servicio a los demás realmente quiere decir dar servicio aparentemente a los demás. Supongamos que, en el nivel del alma, tú y yo planeamos una vida juntos. Cuando nos encontramos en un estado de conciencia de la unidad, sabes que yo soy, literalmente, tú. Este conocimiento es más que solo un concepto intelectual, como lo es para la mayoría de nosotros cuando estamos encarnados. En lugar de ello, percibes realmente que yo soy tú y que tú eres yo, y de esa manera te sientes inclinado a darme servicio. Y a la inversa, dado que yo experimento que, literalmente, tú eres yo deseo darte servicio a ti. Esta es una vía rápida para la evolución espiritual.
Cada uno de nosotros recibe aquello que da. Aprendemos lo que enseñamos. Un error común, aunque en realidad no existen los errores. Toda experiencia es un aprendizaje. Del aspirante espiritual es centrarse excesivamente en su propio crecimiento, como si dicho crecimiento fuera independiente del servicio a los demás. El excesivo enfoque en uno mismo, aunque se relacione con el progreso espiritual, provoca que la propia evolución sea más lenta. Tendemos a olvidar esta verdad cuando nos encarnamos, pero en el nivel del alma somos extremadamente conscientes de ella. Por esta razón, planeamos dar servicio a los demás con el objetivo de fomentar la expansión y la evolución de la unidad de la que cada uno de nosotros es una parte esencial. ¿Qué significa servicio? Sin duda, la palabra servicio puede referirse a los actos de generosidad. Actos de generosidad motivados por el amor. Similar al término budista metta. Una de las funciones más comunes de dar servicio con actos de generosidad es la de unos padres que educan a sus hijos. Sin embargo, también en ocasiones las funciones negativas se planean antes de nacer. De hecho, las personas que nos plantean mayores desafíos en la vida podrían estar haciéndolo a instancias de nosotros mismos. Los hijos de Pat, por ejemplo, sabían antes de nacer que su alcoholismo le impediría estar tan presente o ser tan cariñoso como cabría esperarse. Lo eligieron como su padre no a pesar de su alcoholismo planeado, sino debido a él. Sentían que la experiencia de tener un padre alcohólico fomentaría su propia evolución. Las personas que desempeñan las funciones más negativas en nuestras vidas no siempre lo hacen porque nosotros se lo hayamos pedido. Por ejemplo, en el capítulo 12, verás que una parte más elevada del alma del violador permitió la planificación prenatal de una violación de tal forma que una parte inferior o más oscura del alma tuviera la oportunidad de sanar la ira. Beverly, la mujer que fue violada, no pidió esa experiencia, pero sabía antes de nacer que tenía muchas probabilidades de sufrirla. Sin embargo, su alma estuvo de acuerdo con ese plan por las razones que analizaré en ese capítulo. 3 estratos del alma y sanar las falsas creencias. El hecho de que una parte superior de un alma permita que una parte inferior realice un acto como la violación no fue algo que descubrí en la investigación que llevé a cabo para mi primer libro, al menos no en esos términos. Cuando tropecé con este hecho más adelante, me quedé perplejo. Tenía entendido que nosotros, como almas, somos amor. Yeshua lo aclaró con la siguiente explicación. El alma es amor y no amor. El alma crece y evoluciona, y no es toda conocimientos ni toda amor. Es la parte de ti que experimenta y, a través de la experiencia, pasa del no amor al amor. El alma posee 3 estratos. El yo espiritual, el yo del alma y la personalidad terrenal. El núcleo de nuestro ser es el yo espiritual, lo que algunas personas conocen como el espíritu, Dios o la presencia yo soy, todo conocimiento y amor. Es parte de la esfera del ser. Siempre presente, inalterable, uno con todos los demás seres y todo lo que es. El yo del alma es parte de la esfera del devenir, el aspecto de nosotros que interviene en la dualidad, y que evoluciona a través de la experiencia. Puede cometer lo que podríamos considerar como errores, olvidar su vínculo eterno con el espíritu, y sentirse aislado del amor del cual fue creado y hacia el cual se desarrolla. La personalidad terrenal es una expresión de esa energía mucho mayor que es el yo del alma. La personalidad es inspirada por el yo del alma, que mientras tanto aprende de las experiencias de la personalidad, particularmente de los sentimientos experimentados por ésta.
Cuando volvemos a nuestro hogar no físico entre encarnaciones, se producen muchas sanaciones, aunque algunas de ellas lo hacen únicamente a través de la experiencia de vivir plenamente y superar un desafío cuando estamos encarnados. En la esfera no física, tenemos un mayor conocimiento, pero la vida en la Tierra nos da la magnífica oportunidad de transformar ese conocimiento en una experiencia percibida. Es la diferencia entre tener y ser sabiduría. El yo del alma sabe más que la personalidad terrenal, pero no necesariamente está de acuerdo con el espíritu. Es pluridimensional. Puede expresarse simultáneamente en distintas dimensiones o encarnaciones. La sanación que cada uno de nosotros realiza sana a otras personalidades que han sido creadas antes por el yo del alma, y también produce una sanación en nuestra vida actual. En el capítulo 13 verás que, antes de nacer, Mikala consintió en experimentar varias formas de enfermedad mental extrema de manera que pudiera sanarse a ella misma y, al hacerlo, sanar a otras encarnaciones de su yo del alma. Surge una pregunta. ¿Por qué el espíritu o Dios permite tantas formas de sufrimiento? Una respuesta es que el espíritu es intrínsecamente ilimitado. Si impidiera que el yo del alma planease una encarnación y tuviese ciertas experiencias, él mismo se volvería limitado, lo cual es contrario a su naturaleza. Por esta razón, el espíritu permite que el alma experimente todas las manifestaciones de la ignorancia, el miedo o la oscuridad. Cuando el yo del alma planea encarnar en la tierra, el plan se crea a partir del conocimiento pero también de la ignorancia, del amor pero también del miedo. La ignorancia incluye las falsas creencias. Carezco de valor, me veo impotente, estoy solo, el amor duele, no se puede confiar en la vida es sufrimiento, etc. Cuando se tienen estas creencias, el alma atraerá circunstancias de vida que coincidan con ellas, y con el tiempo, conforme se reflejen ante la personalidad, se incorporarán a la conciencia. Solo cuando la personalidad se dé cuenta del poder creativo de las creencias, y del hecho de que nuestro exterior no es más que un reflejo de nuestro mundo interior, se podrán empezar a sanar esas falsas creencias. Para lograr esto, se requiere más que la mera intención y la conciencia. También son necesarias experiencias que refuten la falsa creencia. Somos más capaces de generar tales experiencias positivas cuando actuamos como si nos sintiéramos valiosos, como si supiéramos que somos poderosos, como si el amor fuera seguro y la vida, gozosa. Con el paso del tiempo y al repetir experiencias positivas, nuestras falsas creencias se transforman. Quizás lo más importante es que no podemos cambiarlas únicamente obligándonos a tener pensamientos diferentes. Las falsas creencias se transforman debido a que los sentimientos también lo hacen. ¿Puedes sentir que eres valioso, poderoso y que no estás solo? ¿Puedes sentir la presencia del espíritu y el amor que el universo tiene para ti? ¿Puedes sentir gozo y confianza en la vida? Para liberarte realmente, debes llevar tus creencias al nivel de los sentimientos. Este puede ser el trabajo de toda una vida. Si el mundo exterior refleja nuestras creencias ante nosotros mismos y, por lo tanto, si tenemos experiencias repetidas e incluso vidas enteras que proporcionan pruebas de esas creencias, ¿cómo podemos sanar las que son falsas? Para responder a esta pregunta, debemos comprender que el sufrimiento es producto de las historias que nos contamos a nosotros mismos. Por ejemplo, la experiencia de que tu pareja sentimental rompa contigo no es intrínsecamente buena ni mala. Sin embargo, si reaccionas pensando, nadie me volverá a amar o nunca seré feliz, habrás creado una historia que te hará sufrir. En el instante anterior a que tu mente creara la historia, tuviste lo que Yeshua denomina un momento de elección.
En ese momento, elegiste cómo reaccionar ante el evento externo. Existe un espacio dentro de ti desde el cual respondes. Cuando adquieres conciencia de este espacio, también adquieres conciencia de quién eres realmente. No una víctima, sino un poderoso creador. La sanación nace de esta conciencia. Tu alma usa los desafíos y las crisis para provocar una necesidad de elegir. Si nunca experimentaras desafíos o crisis, si siempre estuvieras rodeado de personas afectuosas y en un entorno pacífico, no tendrías la necesidad de elegir. Tú, es decir, tu personalidad terrenal, te sentirías feliz, pero no estarías motivado para viajar a tu interior, para recordar quién eres realmente y elegir de un modo consciente la sanación. Tu alma, que anhela integrar sus aspectos no sanados, notaría que algo le falta y se vería obnubilada por los residuos de las falsas creencias no afrontadas. Tu alma trata de sanar desde dentro. Dado que tú eres una extensión de tu alma en forma física, estás dentro de ella y, por tanto, puedes sanarla. Si tu alma tiene aspectos no sanados, no necesitas sufrir continuamente hasta que tu sanación esté completa. Como señala Pamela Kribbe, el proceso de crecimiento no es lineal. Las vidas con mucha negatividad se alternan con otras más tranquilas y pacíficas, lo que permite que el alma se recupere de las experiencias traumáticas, y se concentre en otros aspectos de sí misma. El alma no es obligada a elegir circunstancias negativas hasta que comprende. En última instancia, y aunque pueda parecer lo contrario, tu alma desea que sanes hasta que nades en un océano de felicidad. El contraste. Nuestro hogar no físico se parece mucho a la forma en que se lo representa tradicionalmente. Un entorno de gran paz y amor, gozo y luz. En este entorno no experimentamos el contraste. Deseamos y planeamos nuestras vidas en la tierra porque aquí existe la dualidad. Arriba y abajo, caliente y frío, bueno y malo, amor y odio. Como almas, aprendemos mediante el contraste, ya que nos ayuda a comprender mejor quiénes somos. También nos sirve para generar sentimientos intensos, a través de los cuales crecemos y aprendemos. Los sentimientos que experimentamos serán más intensos si olvidamos que la vida en la tierra es solo una obra dramática sobre un escenario, una obra que nosotros mismos escribimos. Cuando creemos que esta ilusión es real, los riesgos parecen mayores y, por tanto, nuestras emociones suelen ser más intensas. La intensidad de la experiencia acelera nuestra evolución si sentimos nuestras emociones, y aprendemos a trabajar con ellas con amor. Los seres no físicos hablan a menudo de lo maravillosas que son las oportunidades que se dan en la Tierra para el progreso espiritual, y de cómo los seres humanos podríamos evolucionar más en una sola vida de lo que ellos pueden hacerlo en un periodo de tiempo infinitamente más largo. El contraste es particularmente marcado en un plan de vida de aprendizaje mediante contrarios. En él, el alma planea experimentar precisamente lo contrario de lo que más desea aprender. Existen infinitos matices y variaciones en los planes de aprendizaje mediante contrarios. Un ejemplo de esto sería que las almas que desean aprender sobre la conciencia de unidad, es decir, la unidad de todos los seres, reencarnan en familias en las que son muy diferentes del resto de los miembros. Los roces interpersonales e incluso el ostracismo que sufren hacen que estos individuos se sientan aislados. El dolor de la separación los lleva hacia su interior y, gracias a ello, con el tiempo adquieren un conocimiento de la divinidad que vive dentro de ellos. Cuando perciben la santidad en sí mismos, pueden sentir la santidad dentro de los demás.
Se dan cuenta de que la divinidad penetra en todas las cosas y en todos los seres, que es la esencia misma de todo lo que existe. Esta conciencia es el inicio de la conciencia de la unidad, una conciencia en la que la humanidad se adentra rápidamente. Los desafíos vitales benefician a la personalidad. A menudo me preguntan, ¿por qué debo sufrir para que mi alma pueda evolucionar y sanar? La respuesta a esta pregunta justa y natural es que los desafíos vitales benefician a tu personalidad encarnada y a tu alma. El famoso maestro psíquico, sanador y canalizador John Friedlander aborda esta cuestión con el siguiente ejemplo. Supongamos que durante años, y quizás en varios empleos, has tenido que trabajar con personas muy difíciles. Has descubierto que esta experiencia te resulta fatigosa y molesta. En ocasiones, incluso has sentido que es más de lo que puedes soportar. Has fantaseado a menudo con ganar la lotería para poder jubilarte y, como les dices a tus amigos, nunca tener que trabajar más con idiotas. Si tu plan de vida es aprender la amabilidad y la generosidad, es muy poco probable que cumplas tu sueño de ganar la lotería. La energía predominante en tu aura es la de la lección de vida que debes aprender, y esta energía es la que produce tu experiencia. Dado que la mente egocéntrica no comprende la relación entre trabajar con idiotas y aprender la amabilidad y la generosidad, quizás sientas que tus circunstancias de vida son injustas o incluso insoportables. Sin embargo, conforme desarrollas la amabilidad y la generosidad, te enriqueces profundamente, al igual que tu alma. Tú y tu alma participáis en una sociedad exquisitamente hermosa, significativa y mutuamente beneficiosa. El proceso de planificación prenatal. Una vez que terminas una vida en la tierra, te fusionas nuevamente con tu alma. En rigor, la personalidad es eterna. Una explicación de la eternidad de la personalidad está más allá del alcance de este libro. Si estás interesado en este tema, te recomiendo que consultes el libro Psychic Psychology, Energy Skills for Life and Relationships, de John Friedlander y Gloria M. Sher, donde encontrarás una explicación amplia y detallada. La expresión fusionarse nuevamente es algo engañosa en este contexto, porque en realidad nunca te separas de tu alma. Sin embargo, tu conciencia se mezcla con la de tu alma de una forma más completa. Una ola nunca se separa del océano, pero cuando muere vuelve a unirse al océano de la misma manera en que tú vuelves a unirte con tu alma. Tu alma se enriquece con todo aquello que adquiriste y que llevas contigo, con todo lo que experimentaste en tu vida. Al final, tu alma anhelará una nueva vida física, y así comienza la creación de una nueva personalidad. Si es el momento de que reencarnes, tu energía siembra tu nueva personalidad, es decir, forma el núcleo de quien serás en tu próxima vida. Esta personalidad es realmente nueva. Ya no serás quien eres ahora, así como ahora no eres quien fuiste en una encarnación anterior. La creación de una nueva personalidad es un nacimiento sagrado que forja tu alma no por sí misma, sino en asociación con el espíritu. Tú, es decir, la nueva personalidad que surge, tienes vida y conciencia. Te sientes vinculado con tu alma como un niño con su madre y eres consciente de su mayor sabiduría. En un momento dado, cuando tu deseo de una nueva encarnación se vuelva más fuerte, tendrá lugar una sesión de planificación en la que se creará el proyecto para tu próxima vida. En las sesiones de planificación prenatal que ella ve, Stacy Wells suele describir este paso como el alma probándose la capa de la personalidad. En esta etapa, recibes la retroalimentación de distintos espíritus guías que explican el propósito de las oportunidades y los desafíos de la vida que tienes por delante.
Puedes expresar cualquier sentimiento, duda o pregunta. Si te preocupa alguna parte de tu plan de vida, tus guías y tu alma te tienden la mano para apoyarte de manera afectuosa y compasiva. Disfrutas del libre albedrío, por lo que debes estar de acuerdo con el plan de vida antes de concluirlo. Aunque puedes oponerte o incluso negarte a llevarlo a cabo, sentirás la gran generosidad y sabiduría de tu alma y de tus guías, por lo que es muy probable que lo aceptes. Tu alma se sentirá agradecida contigo por aceptarlo y, de hecho, por todo lo que harás en tu siguiente reencarnación. Tu alma y tus guías tienen un gran respeto por ti debido al valor que muestras. El espíritu y tu alma forjan tu plan de vida de un modo instintivo y no analítico. Tu alma sabe en qué áreas tiene que trabajar y desea adquirir experiencia en ellas. El espíritu responde a este deseo presentándole distintas opciones de planes de vida, que tu alma recibe y asimila como tú lo harías con las imágenes de una película. El proceso de planificación es difícil de medir en tiempo lineal, y su duración es diferente para cada alma. El lenguaje que se utiliza en este libro, y que de hecho se debe utilizar necesariamente si deseamos explicar la planificación prenatal, hace que el proceso parezca más analítico de lo que es realmente. En este entorno, entran en juego un lenguaje y un cerebro humano tridimensionales para comprender un fenómeno que en realidad es interdimensional. Por esta razón, el lenguaje empleado para describir este fenómeno no es más que una aproximación. Al igual que otros fenómenos interdimensionales, la planificación prenatal es mucho más grandiosa y magnífica de lo que puede expresarse con palabras. El libre albedrío. El libre albedrío y la planificación prenatal se interrelacionan en un rico e intrincado tapiz. Para comprender cómo funcionan en conjunto, tomemos el ejemplo de una persona. Llamaré George arbitrariamente a esta alma, aunque en realidad es andrógina, que tuvo muchas vidas en las que hizo ciertos planes antes de nacer pero cedió ante los deseos de otras personas cuando estuvo encarnado. En otras palabras, antes de su nacimiento, George deseaba aprender y crecer de cierta forma, pero cuando estuvo en la Tierra, permitió que otros le dictaran cómo vivir su vida. Durante la evaluación de vida que tiene lugar después de cada encarnación, George se dio cuenta de que tenía esa tendencia y resolvió sanarla. De esta manera, planeó, en el nivel del alma, incorporar energéticamente en su cuerpo la tendencia a ceder ante los deseos de los demás. Supongamos que hay otra alma en el grupo de George, un conjunto de almas que se hallan más o menos en la misma etapa evolutiva, que encarnan juntas repetidamente y que desempeñan todas las funciones que se puedan concebir las unas con las otras, que tiene precisamente la tendencia opuesta. Cuando estuvo encarnada, esta alma, a quien llamaré Sally, normalmente les decía a los demás qué era lo que debían hacer, y les imponía su voluntad de un modo inapropiado. En sus evaluaciones de vida, Sally se dio cuenta de que presentaba esa tendencia y decidió sanarla. Así, planeó, en el nivel del alma, incorporar energéticamente en su cuerpo la tendencia a dominar a los demás. George, que conoce el plan de Sally, le dice: veo que estás incorporando en tu cuerpo la tendencia de dominar a otros con el propósito de sanarla. Yo estoy incorporando en mi cuerpo la tendencia a ceder a los deseos de los demás, con el mismo propósito. Planeemos casarnos cuando yo cumpla 30 años. Aunque sabemos que probablemente será un matrimonio turbulento, nuestra esperanza será que yo aprenda a hacer valer mis derechos, y que tú aprendas a respetar los deseos ajenos. Viendo la gran sabiduría de este plan, y su potencial de generar un gran crecimiento espiritual, Sally muestra su acuerdo con gran alegría.
Generalmente, existe un sentimiento de gozosa colaboración entre las almas, aun cuando se planeen desafíos muy difíciles. Ahora, supongamos que cuando George ha cumplido 25 años, comienza a trabajar con un jefe que no le tiene ninguna consideración, que lo trata con una profunda falta de respeto y de amabilidad. George hace acopio de sus recursos internos y se opone a este trato. Le dice: «Alto. Usted no puede tratarme de esta manera. Si quiere que continúe trabajando aquí, debe mostrarme respeto y generosidad». En el momento en que George hace esto, su vibración aumenta tremendamente. Si puede mantener esa vibración hasta que cumpla 30 años, y si Sally no incrementa la suya a un nivel similar, en virtud de la ley de la atracción, es probable que ocurra una de estas dos cosas. Que George y Sally nunca se conozcan o que, si lo hacen, no se atraigan mutuamente. En cualquiera de los dos casos, el matrimonio planeado nunca se producirá. Sus distintas vibraciones les impedirán unirse. El alma de Sally habría tomado en cuenta esta posibilidad en el proceso de planificación prenatal y habría creado un plan B, en el que conocería a otra pareja que le daría la oportunidad de aprender la lección deseada. Esta historia hipotética ilustra cómo la planificación prenatal y el libre albedrío se cruzan en la más elegante de las formas. Aquí, George usó su libre albedrío para aprender la lección planeada, defender sus derechos y ser leal a sí mismo, obviando así la necesidad del desafío de un matrimonio difícil. El nuevo ser humano. Aunque los desafíos vitales constituyen un crecimiento tremendo para la personalidad y para el alma, el sufrimiento no es necesario para que se produzca ese crecimiento. Como seres humanos, siempre hemos tenido la total libertad de analizar nuestra conciencia y de usar nuestro poder creativo. Durante miles de años, hemos tomado decisiones basadas cada vez más en el miedo y en la creencia en la separación. Ahora, este proceso está empezando a dar marcha atrás conforme basamos cada vez más nuestras decisiones en el amor y en la compasión. La raza humana está a punto de evolucionar hacia la madurez espiritual. Dice Yeshua: aunque la exploración de los extremos es un proceso viable, ahora es el momento de crear un nuevo equilibrio e ir más allá del aprendizaje mediante el sufrimiento. Este puede ser un medio para despertar, pero eso no quiere decir que uno no deba hacer todo lo posible para aprender de formas distintas y más positivas. No juzgamos el sufrimiento o la negatividad, pero al mismo tiempo haremos todo lo que podamos para ayudarte a ir más allá. La humanidad evoluciona y reconoce cada vez más la unidad que está detrás de todas las formas de vida. Ahora, es capaz de atravesar las ilusiones del miedo y de la separación, así como de aceptar su verdadero destino. Convertirse en la inspiración y en la vía de acceso a una nueva tierra, el hogar de muchos seres diferentes que viven juntos en paz, gozo y creatividad. Los nuevos seres humanos irán más allá del paradigma del aprendizaje mediante el sufrimiento. Al estar menos impulsados por el miedo, descubriremos que la curiosidad, la creatividad y el amor se convierten en nuestras principales motivaciones para crecer y aprender. Conforme el miedo disminuya y nos sintamos más seguros, satisfaremos más plenamente nuestra curiosidad natural hacia nuestros semejantes. Abandonaremos los límites innecesarios, nos permitiremos sentir lo que los demás sienten, y nos comunicaremos con ellos con una gran empatía. La creatividad se convertirá en un mayor motivador conforme nos sintamos libres y seguros para expresarnos de manera desinhibida y gozosa y para compartirnos a nosotros mismos y nuestra abundancia.
El amor abandonarnos a nosotros mismos, y unirnos a aquello que es más grande ampliará la conciencia humana de modos que jamás nos hemos permitido imaginar. Vencer los desafíos de la vida. La resistencia a la vida y los desafíos que nos presenta suele manifestarse con una actitud de voy a vencer esto. Si decretas al universo que vas a vencer algo, le ordenas que traiga a tu puerta más de aquello que no deseas. Cuando transmites la energía de vencer, o cualquiera de sus variantes, como luchar, combatir o conquistar, el universo, como un boomerang, te la devuelve obedientemente. Con independencia de tus intenciones conscientes, el universo manifiesta a tu alrededor las vibraciones con las que resuenas. Cuando piensas, quiero vencer esto, las células de tu cuerpo responden y luchan contra ellas mismas. De ese modo, cualquier tipo de sanación es literalmente vencido y eliminado de tu conjunto de opciones. La dureza de la energía de querer vencer algo también puede aparecer, y generalmente lo hace, en otras áreas de tu vida, como el dinero, las relaciones y otras circunstancias personales. Quizás sientas que has vencido algún desafío concreto en tu vida, como el cáncer. Si lo superaste, no fue gracias a la energía de vencer, sino a pesar de ella. La preponderancia de la energía de tus pensamientos, palabras y acciones resonó con una frecuencia mucho más alta que la de vencer, aunque tu mente consciente podría haber creído que participabas en una supuesta pelea contra el cáncer. Durante miles de años, personas de todo el mundo han provocado conflictos de manera inconsciente al tratar de vencer un desafío vital. La paz, el gozo, la prosperidad, la sanación y todas las demás bendiciones del universo no se generan al vencer algo. Por el contrario, se crean al aceptarlo todo. ¿Por qué preguntar por qué? Cuando preguntas por qué ha ocurrido o ocurre algo, generas un vórtice de energía que atrae hacia ti las respuestas que buscas. Sin importar si tu mente consciente sabe que ha recibido una respuesta, la energía que atraes hacia ti al hacer la pregunta es profundamente sanadora. No sugiero que te obsesiones con el por qué. Al contrario, la mayor sanación se produce cuando preguntas por qué, y lo liberas hacia el universo como si soltaras un globo de helio, dejándolo volar hacia el cielo. El globo encontrará su destino correcto, al igual que tu pregunta. El universo siempre te responde, aunque no lo haga de una forma que puedas identificar o en el momento que prefieras. Si el hecho de descubrir el significado más profundo de los sucesos que ocurren en nuestras vidas es beneficioso, ¿por qué no encarnamos recordando todo nuestro plan prenatal? Existen varias razones. Como he mencionado, el hecho de no recordar el otro lado hace que la vida en la Tierra parezca más real, y esa percepción nos lleva a experimentar intensos sentimientos, de los cuales aprendemos mucho durante una encarnación. Además, si recordásemos todo el plan, sería como hacer un examen con el libro abierto sobre el pupitre. Se produce un aprendizaje mucho mayor cuando no acudimos a los libros, cuando buscamos, encontramos e integramos las respuestas por nosotros mismos, justo como lo estás haciendo ahora. Asimismo, el simple hecho de descubrir las preguntas que deseamos hacer es una valiosa parte del viaje. Si supiéramos las respuestas, nunca buscaríamos las preguntas. En última instancia, el propósito de preguntar por qué no es que tu mente logre averiguar la totalidad de tu plan prenatal, sino invitarte a rendirte a tu corazón. Cuando le prestas atención a la llamada de tu corazón, estás cumpliendo tu plan de vida, incluso si tu mente no tiene una conciencia deliberada de ese plan. La conciencia de víctima. Actualmente se está produciendo un gran cambio de conciencia en nuestro planeta.
Este cambio depende totalmente de que aquellos de nosotros que estamos encarnados logremos elevar nuestra vibración, lo que significa, en pocas palabras, ser las personas más afectuosas que podamos. Conforme elevamos nuestra vibración, la Tierra también eleva la suya. Los espíritus guías, ángeles, seres queridos y otras entidades de la esfera no física pueden enviarnos amor, sabiduría, luz e inspiración, pero debemos recibir y expresar estos dones. Estos seres no físicos que nos aman y nos guían no son capaces de generar por sí mismos un cambio en la conciencia humana. La conciencia de víctima, es decir, la creencia de que has sido victimizado por una persona, una experiencia o la vida en general, tiene una frecuencia vibratoria muy baja. Cuando comprendemos que somos los poderosos creadores de todo lo que experimentamos, incluso si ignoramos cómo o por qué creamos algo, nos apartamos de la conciencia de víctima, elevamos nuestra vibración y, al mismo tiempo, elevamos la vibración de la Tierra. Si tu intención prenatal o actual es contribuir al cambio de conciencia humano, debes saber que abandonar la mentalidad de víctima es una magnífica y poderosa forma de hacerlo. La conciencia de víctima es una falsa creencia que se ha convertido en parte de nuestra manera limitada y habitual de pensar. Produce unos beneficios secundarios muy tentadores. Se trata de una forma de ganarnos la compasión de otros, un medio de establecer lazos afectivos con otras personas que también creen que son víctimas. Esto no debe juzgarse, porque resulta fácil creer lo que nos han enseñado, y es muy natural desear el apoyo de otras personas. Mi intención no es juzgar la decisión de percibirnos a nosotros mismos como víctimas, sino aclarar que es una elección. La otra opción consiste en recordar nuestra identidad y poder como expresiones de las almas eternas que planearon las vidas que ahora llevamos, saber que somos creadores, y no víctimas, de nuestras propias experiencias. Esta conciencia eleva al mundo entero. La conciencia de víctima tiende a perpetuarse. Si crees que eres una víctima, vibras en esa frecuencia y atraes energéticamente las experiencias que confirmarán en tu mente que eres una víctima. Una clave para romper este ciclo es liberarte de la culpabilidad, ya que te coloca precisamente en la frecuencia de la conciencia de víctima. Podemos liberarnos más fácilmente de la culpabilidad cuando asumimos la responsabilidad de haber estado de acuerdo con nuestros planes de vida. Esta responsabilidad es un terreno fértil en el que florecen una mayor conciencia y un mayor autoconocimiento. El juicio. Al igual que la conciencia de víctima, el juicio resuena en una frecuencia muy baja. Genera separación, la separación produce miedo y el miedo es la causa de la mayoría de los problemas de nuestro mundo. El cambio actual en la conciencia humana es, en parte, un regreso a la unidad o conciencia de unión, nuestro estado natural en nuestro hogar no físico. No podemos regresar a esta conciencia de unidad si juzgamos y, por lo tanto, estamos separados unos de otros. La conciencia de la planificación prenatal hace más fácil que nos liberemos de juzgar a otros, porque de esa manera llegaremos a comprender que todo plan de vida surge del amor y se basa en la sabiduría. La sociedad establece juicios particularmente severos para las personas que sufren determinadas experiencias, como la falta de vivienda, el alcoholismo, la adicción a las drogas o ciertas enfermedades. Tiene que hacer algo, realmente no lo intenta, es débil, debe esforzarse por mejorar su situación. Enjuiciar a alguien que padece SIDA es especialmente inclemente. Debió de haber sido una libertina, se lo merece, el SIDA es la manera en que Dios castiga a los homosexuales por ser así. Sin embargo, en realidad estas experiencias son planeadas antes de nacer y se trata de planes valientes, planes que muchas personas no se atreverían a emprender.
Cuando comprendemos la planificación prenatal, nuestros juicios desaparecen y son reemplazados por un respeto y una admiración constantes por las valerosas almas que se enfrentan a tales desafíos. A pesar de ello, el juicio podría ser una herramienta útil para adquirir conocimiento sobre tu plan de vida. Pregúntate: ¿qué rasgo juzgo con mayor severidad en las personas que forman parte de mi vida? Luego, ¿qué es lo opuesto a este rasgo? Probablemente adolecías en una vida anterior y es posible que también ahora, hasta cierto punto del rasgo que has juzgado en otra persona. Todo juicio a otros es en realidad un juicio a ti mismo. Si no tuvieras el rasgo que juzgas, serías incapaz de reconocerlo en otra persona, o no lo juzgarías si lo vieras. Dado que lo que experimentamos fuera de nosotros mismos siempre es una proyección de nuestra realidad interior, no nos es posible evitar juzgar a otras personas hasta que dejamos de juzgarnos completamente a nosotros mismos. El hecho de pronunciar palabras y realizar acciones que no impliquen juicios no quiere decir que no estemos juzgando. El único indicador verdadero de la ausencia de juicio es cómo nos experimentamos a nosotros mismos, ya que es así como experimentamos realmente a los demás. Debemos tener cuidado, asimismo, de no juzgar al juicio. Aunque a ninguno de nosotros le gusta que lo juzguen, decidimos, por una buena razón, encarnar en un momento de la evolución humana en que el juicio es común. En pocas palabras, el juicio es un poderoso maestro, y algunos aprendemos mejor al experimentarlo sobre nosotros mismos. Esa experiencia es un medio muy eficaz para desarrollar empatía, compasión, independencia emocional y muchas otras virtudes divinas. Las vidas que planeamos antes de nacer son oportunidades para adquirir y expresar tales virtudes. Ira hacia tu alma. Si has experimentado un trauma y sientes que la experiencia traumática fue planeada por tu alma, es posible que sientas ira hacia ella. Si es así, no juzgues la ira como algo negativo, ni te juzgues a ti mismo por sentirla. Tu ira y, de hecho, todos tus sentimientos, cualesquiera que sean, son comprensibles, naturales, adecuados y verdaderos. Hónralos. Respétalos. No los suprimas. En lugar de ello, abrázalos con amor. Date cuenta de que tú no eres tus emociones. Las emociones son fardos con los que cargas. Al igual que ocurre con todo aquello que te pese demasiado, puedes dejar a un lado las emociones cuando estés listo. En mis conversaciones con Yeshua, abordó la ira que se puede sentir hacia el alma. No veas la ira como un mensajero de la verdad ni digas: mi alma tomó decisiones equivocadas. Considérala un mensajero de la parte de ti que se halla más lastimada. Considérala un niño que necesita tu atención y tus poderes sanadores. Que no te preocupe que la ira te haga ganarte la antipatía de tu alma o que tu alma se sienta ofendida por ella. Es correcto sentir ira. Abraza al niño enfadado y mira lo que ocurre. Verás que no solo está enfadado, sino también muy solo y triste. Anhela tu compañía y tu orientación. La sanación se produce en cuanto te conectas con el niño de tu corazón. Si eso ocurre, estarás alineado con tu alma. El amor circula a través de ti y te sana desde dentro. Trabaja con la ira. No la combatas. Tu parte lastimada necesita sentir la energía de un padre sabio, apacible y compasivo. La resistencia.
El sufrimiento se produce cuando te resistes a determinadas emociones, como el miedo o la ira, que pueden surgir en respuesta a los sucesos de tu vida. El adagio "lo que resistes, persiste" es verdadero. Cuando te concentras en algo, le das tu energía, y la resistencia es una poderosa forma de enfoque. Te preguntarás cómo puedes liberar tu resistencia ante las emociones negativas, como el miedo o la ira, y permitir que la sanación circule en su lugar. Para lograrlo, debes hacer lo que harías si no tuvieras tales emociones. Por ejemplo, sentí mucho miedo de revelar en el prefacio que había sufrido maltrato en mi niñez, además de vergüenza por el propio maltrato, ya que se trata de algo sumamente personal. Antes de escribir acerca de ello, pensé que sería como mostrarme desnudo ante todo el mundo. Si me hubiera dejado guiar por mi miedo y por mi vergüenza, habría decidido no compartir este aspecto de mi vida. En lugar de ello, me pregunté, ¿qué haría ahora el valor? Me hice vulnerable al abrirme de este modo. Hay poder en la vulnerabilidad, y siento un mayor respeto por mí mismo, y una mayor autoestima por haberme enfrentado a ello. Asimismo, gran parte del miedo y de la vergüenza simplemente se han desvanecido. Del mismo modo, los médiums que aparecen en este libro han hablado abiertamente de algunos de los desafíos que han experimentado. No somos más valientes que tú. Podrás liberar tu resistencia a las circunstancias y sucesos de tu vida haciendo lo que el valor te diga que debes hacer. Si piensas que te falta coraje, recuerda que cuando tu alma planeó tu vida, tuviste la oportunidad de sucumbir ante el miedo y negarte a seguir el plan. Sin embargo, tuviste el valor de estar de acuerdo con él. Solo las almas más valientes eligen encarnar en la tierra. Tú eres una de esas almas. Cuanto más difícil sea el plan que acordaste, más valentía mostraste al aceptarlo. Si has olvidado lo valiente eres, este libro te ayudará a recordarlo. Cuando surja el miedo, no olvides que ya sabías antes de nacer que sería un elemento importante de tu experiencia terrenal. Conocer el miedo mientras estás encarnado es parte de tu plan. Por ello, debes estar muy seguro de que solo los valientes planean tener miedo. El valor que requeriste para planificar el miedo es el mismo que necesitas ahora para transformarlo. El hecho de que estés encarnado da fe de que tienes el valor necesario para transformar tus miedos en amor. Precisamente el deseo de hacer esto es una de las razones por las que elegiste encarnar en este momento especial de cambio de conciencia. Estamos aquí para sanar. En el nivel más básico, el acuerdo prenatal es el mismo para todos. Abrazar y transmutar todas las energías discordantes, no basadas en el amor. Las energías que no hemos transmutado anteriormente vendrán a nosotros en esta vida para que podamos hacerlo. Todos pedimos esta oportunidad antes de nacer. De hecho, fue un requisito esencial para nacer en la esfera física en este momento. Esta vida es, por lo tanto, de primordial importancia en el calendario cósmico. Estamos aquí para integrarnos en la totalidad de nuestro ser y, al hacerlo, sanar los residuos de las energías no integradas de todas nuestras vidas, físicas y no físicas. Cuando nos resistimos a cualquier aspecto de la vida, también nos resistimos a la sanación. Cuando se produce un bloqueo en una dirección, hay un bloqueo en todas ellas. Por consiguiente, en última instancia, el propósito de todo desafío vital es el mismo. Darnos la oportunidad de abrazar aquello contra lo que hasta ahora nos hemos resistido. Asimismo, todo desafío vital sana del mismo modo. Dándonos cuenta del poder de lo que pensamos, decimos y hacemos. Nuestra experiencia de vida no está determinada por nuestro plan de vida, sino por la forma en que respondemos a ese plan.
Nuestras respuestas, es decir, nuestros pensamientos, palabras y acciones, crean nuestra experiencia y, potencialmente, también nuestra sanación. Es aquí donde el conocimiento de la planificación prenatal resulta extremadamente útil y sanador. Cuando comprendemos que hemos planeado nuestras vidas, sabemos que todo lo que ocurre tiene un significado y un propósito profundos. Cuando sabemos que todo lo que ocurre tiene un significado y un propósito profundos, nos resulta infinitamente más fácil pensar, hablar y actuar con amor. Cuando respondemos a la vida de manera afectuosa, nuestra resistencia previa se convierte en aceptación, nuestra aceptación se torna en receptividad, nuestra receptividad crece hasta convertirse en consentimiento, y nuestro consentimiento se transforma en gratitud por las experiencias que abren nuestros corazones y nos expanden como almas. Has encarnado en la tierra en este momento para sanarte, despertando conscientemente al recuerdo de ti mismo como alma. Tu sanación se completa cuando ves la luz de tu alma, y sabes que esa luz es quien eres realmente.